y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Tome su lugar, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor, hermanos? Verdaderamente, hermanos, estar en la casa del Señor es algo especial, algo hermoso. Dice David que es mejor estar un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ellos, dice. Cuando yo estaba entrando el día domingo, hermanos, por la mañana, me dio hasta ganas de llorar por la palabra que recibí de la hermana Amanda. Me dijo, bienvenido a tu casita. De las cosas que me había pasado, hermanos, sentí como que, no sé, hasta ganas de llorar. Verdaderamente esta es la casa de los que necesitamos de Dios. Amén. Cuando hay necesidad, hermanos, es cuando verdaderamente apreciamos la casa del Señor. Y el Hijo de Dios, hermanos, siempre está necesitando del Señor. Porque dice su palabra, hermanos, que sin Él nada somos, nada podemos hacer. Es necesario entonces, hermanos, que esas palabras no las grabemos. Que separado del Señor, nada somos, nada podemos hacer. No hay abundancia, no hay paz, no hay amor verdadero. Sí podemos irla pasando como lo va pasando el mundo, pero la Biblia dice que el mundo nos da de comer hiel y de tomar vinagre. O sea, algo que como seres humanos no queremos. Por eso es necesario estar cerca del Señor, y su palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bendito sea el nombre del Señor. En esta hora vamos a hablar, hermanos, acerca de la gran realidad de las Escrituras, inspirada por el Señor. Es que, hermanos, como seres humanos, yo no sé si le pasó a usted, a mí me pasó, que un día llegamos a pensar, ¿será verdad que existe Dios? ¿Será verdad que de que vino Cristo? ¿Será verdad que hay cielo? ¿Será verdad que hay infierno? Y como no conocemos nada de Dios, como no sabemos nada de Dios, pensamos como piensa un hombre natural. Así piensa un hombre natural. Pero cuando ya somos del Señor, hermanos, nuestros pensamientos ya no son iguales. Tenemos el pensamiento, dice la Biblia, de Cristo. Ya tenemos que pensar como el Señor. ¿Y cómo pensaba Cristo, hermanos? Agradar al Padre. Ese pensamiento debe tener el Hijo de Dios, de agradar al Señor. Y la Biblia, hermanos, la parte donde leímos, dice algo que es una realidad. Dice que la Escritura fue inspirada por Dios y útil, dice, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Lo último, en justicia, dice. En justicia. O sea, hermanos, que nosotros no podemos hacer cosas buenas si no llegamos a entender que verdaderamente necesitamos de Dios. Dios es que nos va a hacer justos, va a hacer que practiquemos la justicia, pero por medio de Cristo. La Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor
Jesucristo, bendito sea su nombre. ¿Y por qué este tema, hermanos? Es que es necesario, hermanos, como dice el apóstol Pablo, tenemos que defender la palabra. Pararnos como hijos de Dios y defender la palabra. Y a Timoteo le habla y le dice que tuviera mucho cuidado, que guardara lo que se le había encomendado, que guardara la verdad. Es que, hermanos, estar en la palabra del Señor, estamos practicando la verdad, y esa verdad tenemos que guardarnos y mantenernos, porque no es igual, hermanos, creer que mantenerse en la fe. Creer puede creer mucho, muchos pueden creer, pero en cualquier cosa que el hombre llegare a decirle, son convencidos fáciles. ¿Por qué? Porque no estamos bien cimentados en la palabra del Señor. Y para estar bien cimentados en la palabra del Señor, tenemos que vivir la gloria y el poder del Señor. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que cuando estaba la iglesia, el Señor les ordenó que se quedaran en un lugar porque iban a recibir poder? Y la iglesia se mantuvo. Los primeros hermanos se mantuvieron allí. Hasta que dice la Biblia que vino un poder sobrenatural. El Espíritu Santo estaba llegando a esas vidas. Y dice que hubieron síntomas. Ya no fueron iguales. Cambiaron realmente sus pensamientos. Y muchos de los que todavía medio creían, allí verdaderamente creyeron que Jesucristo era el Hijo de Dios viviente. Bendito sea el nombre del Señor. Porque dijo el Señor, si no creen por mis palabras, que crean entonces por las señales. Hermanos, es importante entonces que si todavía nosotros titubeamos en nuestra fe, aprendamos a cimentarnos. ¿Y cómo? Hablarle al Señor, decirle al Señor, ¿sí? Porque todavía, hermanos, cuando no creemos en el Señor, titubeamos. No llevamos el evangelio verdadero. Tanto que el Señor dice que son como tibios que van en dos caminos. ¿Sí? Al Señor hay que servirle fielmente, hermanos. Y su palabra lo dice, hermanos. Dice el Señor, porque Dios es recto, hermanos. Dios dice en su palabra, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y todo tu corazón, toda tu alma, toda tu fuerza, dice. Y para muchos de nosotros esto es algo, pues todavía que decimos nosotros, ¿por qué nos demanda tanto Dios? ¿Por qué demanda tanto al ser humano? Es que, hermanos, si no amamos al Señor, si nos separamos de Dios, vamos a ser gente vulnerable. Dios quiere que estemos tan cerquita de Él para que su poder nos pueda cubrir, nos pueda abrazar y no pueda tener chance el adversario de querernos hacer daño, porque Satanás quiere dañar a la iglesia, al creyente, hermanos. Dice la Biblia que anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y miren lo que le recomiendan a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 6, verso 20. Dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, dice. O sea, lo que Pablo le había enseñado a Timoteo, evitando las profanas pláticas, dice,
sobre cosas vanas y argumentos falsamente llamada ciencia. Es que, hermano, esto a muchos de nosotros, como que si no estamos bien agarrados del Señor, pues nos pone a tambalear. ¿Por qué? Porque muestran pruebas estos hombres. Muestran pruebas. Y van haciendo todo paso a paso hasta que llegan a sus argumentos. Pero la Biblia dice, hermanos, que de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. No hay nada, hermanos. Estos son argumentos que debemos de tomar, que es el Señor que hizo todas las cosas y por su voluntad existen y fueron creadas, dice la palabra del Señor. Nada fue hecho por casualidad. Nada fue hecho porque sí. Y la evolución fue cambiando, dice la historia secular, la ciencia. Todo fue cambiando hasta que se hizo un animal bello como el caballo, como el toro y tantas cosas, hasta el ser humano. Y ponen ahí eras, tiempos. Pero todo esto, hermanos, mucha gente verdaderamente lo cree. Y en el tiempo de Timoteo, estos argumentos llegaban y tambaleaban a muchos que estaban en la fe y se desviaban del camino de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo: guárdate firme en la palabra de verdad, la palabra que hemos creído en Cristo, hermano. Esa es la verdad. Mi palabra es la verdad, dijo Cristo. Ahora, es necesario entonces, hermanos, que aunque veamos y aprendimos, porque yo me acuerdo, aprendimos nosotros muchas cosas de allá afuera. Y tantas cosas, hermanos, que vienen a la vida y mucha gente todavía como que todavía lo cambia. Miren, hermanos, como por ejemplo en la Biblia hemos aprendido muchas cosas, hermanos. Hemos aprendido hasta caminar en el Señor. Dice la palabra del Señor, Salmo 119, 105, ¿cómo dice? Lámpara es a mis pies tu palabra, dice. O sea que donde vamos a caminar, hermanos, no vamos a pisar cualquier cosa para desviarnos, para doblarnos. Porque tenemos una lámpara que es su palabra. Y lumbrera que dice a mi camino. O sea que, hermanos, entonces quiere decir que tenemos una guía para caminar. Tenemos una guía para estar firme en el Señor. O sea que no nos vamos a desviar para que cualquiera nos quisiera engañar. De hecho, la palabra del Señor nos aconseja. Dice: hijo mío, atiende mis palabras. No te dejes convencer, dice, por el inicuo. Guarda mis palabras, dice el Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor quiere que en el día de mañana nosotros seamos gente que estemos en la doctrina real, en su palabra, que es la verdad. Muchos de nosotros, hermanos, aprendimos tantas cosas, como por ejemplo, mucha gente piensa, hermanos, que orar y rezar es lo mismo. La Biblia no nos enseñó a rezar. Jesucristo nos enseñó a orar y nos dio los pasos a seguir. Tampoco dice que cada oración digamos el Padre Nuestro.
Y esa es una oración. No, esa es una enseñanza, una guía. Miren, lo que encontré en el diccionario secular, para empezar, materialista, que cree en la ciencia, dice, no cree en Dios. Ahora, busqué también la palabra rezar, y la palabra rezar dice que es recitar, eso lo van a encontrar en el diccionario secular, dice que rezar es recitar oraciones, decir algo de memoria en alta voz. ¿Sí han escuchado gente que habla así? Que repite lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. O sea, algo que ya lo tiene de memoria. Y se los voy a decir porque ustedes lo saben también. Amigo que me escucha, tú también lo sabes. Dice: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros en la hora de nuestra muerte. Amén, dice. Y vuelven a rezar otra vez lo mismo. Y vuelven a rezar otra vez lo mismo. Eso se llama rezar. ¿Sí? Repetir lo mismo, algo que ya se sabe de memoria. Eso es rezar. Pero orar, también en el diccionario, encontramos que orar es una plegaria, una súplica ferviente, dice. Eso cambia. O sea que no es igual entonces rezar que orar. Todo eso lo hemos aprendido en la palabra del Señor, hermanos. ¿Por qué? Porque es necesario que cualquiera que nos quisiera decir algunas palabras de confusión, le digamos y le contestemos conforme a la palabra del Señor, que Jesucristo nos enseñó a orar. Amén. Me quedan mirando así medio bravos y es que verdaderamente, hermanos, hemos aprendido tantas cosas del Señor. Y mucha gente, hermanos, pues no da yo he encontrado a mucha gente que dice que no cree en la Biblia porque la Biblia fue hecho por el hombre. La Biblia fue hecho por el hombre. Pero la Escritura dice que en el libro, en la parte donde leímos, que fue inspirada ¿por quién? Por Dios. Y escogió a hombres santos, hombres que verdaderamente se dedicaban a buscar al Señor. No es a cualquiera. Por eso la palabra del Señor, hermanos, la palabra de Dios, cuando se habla, lleva propósitos. ¿Y cómo lo sabe la palabra? ¿Cómo lo sabe lo que necesitamos? ¿Cómo sabe lo que anhelamos? Lo que estamos padeciendo. Porque esta palabra no es palabra de hombre, hermanos. Es palabra del Señor. ¿Sí? Yo recuerdo, hermanos, hace algunos años, yo me senté en la parte de atrás. Yo no sé por qué muchos de nosotros tenemos que creo que no, Dios nos entiende, hermano. Porque muchos de nosotros le ponemos condición a Dios. Señor, si haces esto, yo te voy a servir. Dios, si me das esto, yo te voy a servir. Yo voy a estar contigo. No me voy a separar. Y ese pensamiento yo tenía. Yo dije en una ocasión: Señor, si me das un carro, voy a agarrar una bocina y me voy predicando tu palabra desde Suchiapa. Me voy a Villaflores, doy la vuelta en Villacorso y voy a dar vuelta por el Parral. Y ahí me voy a venir. De ahí me quedé durmiendo en mi casa. Eran aproximadamente como 5:30. Ya iba a empezar el culto aquí. Y dije, ¿qué hago aquí?
solito, porque toda mi familia se vino. Yo nomás como rebelde estaba yo allá. Y me vine. Me senté hasta la parte de atrás. Cuando empezó el hermano a predicar. Y dijo el hermano: hay muchos que le ponen condición a Dios y quisieran tener carro nuevo. Y solamente con su carro nuevo pueden agarrar cualquier aparato y estar anunciando por toda la ciudad, irse y dar la vuelta a la ciudad. Y me acordé lo que yo había pedido, y lo quedé mirando al predicador y dije yo: ¿y cómo lo sabe? ¿Cómo sabe él? Miren, hermanos, vamos a ver qué dice la palabra. Amigo que me escuchas, Dios conoce nuestros pensamientos, Dios conoce lo que necesitamos. Y miren lo que dice en Hebreos capítulo 3. Bendito sea el nombre del Señor. Estoy en Timoteo, es Hebreos. Gloria al Señor. El 12, 4:12. Miren lo que dice Hebreos 4:12. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra, hermanos, nos va a revelar lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros hablamos, lo que nosotros pensamos. Y cuando venimos a ver, hermanos, estamos descubiertos delante del Señor. Estamos desnudos delante del Señor. La palabra de Dios tiene vida, hermanos. No es una historieta, no es una novela, no es algo que se ocurrió para escribir nada más. La palabra de Dios tiene poder para transformar, poder para cambiar, poder para sanar. Tanto que dice su palabra que donde 2 o 3 estemos congregados en su nombre, allí está Él. Su palabra lo dice, y muchos de nosotros lo hemos comprobado. Yo no sé cuántos de ustedes han sido sanados, hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes Dios les ha hablado. Cuánto Dios les ha dado un ministerio o dones o frutos de su espíritu que se ha desarrollado en su vida. Yo a veces me admiro, hermanos. No solo lo que pasa en nosotros, sino lo que pasa con los hermanos. Yo me admiro. Hay hermanos que llegan y me dicen: así dice el Señor. Hermanos, todo lo que yo tengo es que verdaderamente la palabra del Señor fue inspirada por Él mismo. Y si mucha gente no cree, bueno, no cree por las palabras. Vayamos por las cosas, hermano, entonces, que ha pasado en la tierra de las historias. Dicen que el arca de Noé lo encontraron en el monte de Ararat. Por si alguien no creía de que existió el arca de Noé y cuando hubo el diluvio, por si muchos no creen la palabra, pues la historia dice que fue encontrado esa arca en el monte Ararat. Y también dice que argumentos reales de que hombres como en un lugar llamado Siberia, en parte de Rusia,
Estaban haciendo una investigación para calcular el calentamiento del centro de la Tierra. Y dice que metieron aparatos sofisticados y ahí iban estudiando el calor de la Tierra. Y entre más profundo se iba penetrando ese aparato, iban escuchando sonidos y le iban metiendo más y más y más. De repente sonidos ya más fuertes, pero como que de gemidos. Sacaron los aparatos y regularon porque pensaron que estaba fallando los aparatos y lo volvieron a meter. Hermanos, ¿cuál fue la sorpresa? Que encontraron lamentos que había en el centro de la Tierra. La Biblia dice, ¿dónde está el infierno, hermanos? En el centro de la Tierra. Allí dice que está el infierno, hermanos. Nuestro Padre Celestial ya nos lo reveló cientos de años antes y la ciencia todavía lo está descubriendo. Nadie lo publicó. Los rusos, como son ateos, no lo publicaron. Quedó en el silencio. Pero de todos esos científicos, había un científico alemán, el cual lo dio a conocer. Y dice que dijeron, los rusos dijeron, vayámonos de aquí, porque semejante a un infierno parece que estuviera allá abajo. ¿Y quién les habló del infierno? ¿Por qué hablan del infierno si ellos no creen en Dios? ¿Se dan cuenta ustedes, hermanos, que de una o de otra manera Dios le está demostrando al hombre que su palabra es verdad? ¡A su nombre! La palabra de Dios es viva y eficaz, dice la palabra de Dios. Y más cortante que una espada de dos filos que penetra, dice, hasta lo más profundo del hombre. De tal manera que cuando llega en la profundidad del hombre, queda desnudo delante de Dios. Amigo que me escuchas, Dios conoce tu necesidad. Dios conoce tu vacío. Dios sabe que necesitas. Dice la Biblia, hermanos. Por tanto, esto va para la iglesia. Por tanto, dice, que tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, dice, a Jesús, el Hijo de Dios. Mantengámonos entonces en nuestra profesión, porque Él conoce nuestras debilidades, porque Él también estuvo semejante como un hombre, y Él está como sumo sacerdote, dice la Biblia, pero sin pecado. Semejanza de hombre, pero sin pecado. Ahora, dice el siguiente versículo, estoy hablando Hebreos 3, 14, 15 y 16. Dice, acerquémonos pues confiadamente, dice, al trono de su gracia, para alcanzar misericordia. O sí, hermanos, que el Señor nos está invitando en cualquier condición que estemos, que nos acerquemos a Él. Para que lo que necesitamos, lo que padecemos, alcancemos misericordia. Dice la Biblia que Él es misericordioso, dice. Dios es amoroso. De tal manera que no nos ha pagado conforme como nos hemos portado. Así como está de lejano el oriente hacia el occidente, así alejó nuestros pecados delante de Él, dice. ¿Por quién? Por Cristo el Señor. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos.
tenemos que mantenernos entonces firmes en el Señor. Nos dice el Señor las cosas que tenemos que aprender, o las cosas que ya hemos aprendido, las cosas que Él nos ha enseñado, que nos mantengamos firmes. Dice el Señor que lo debemos de amar con todo el corazón, dice. Todos los que guardan mis mandamientos, ellos me aman, dice el Señor. Y yo estoy con ellos. Pero todos los que no obedecen es porque me aborrecen. Eso lo dice Moisés. Toda gente que no obedece los mandamientos de Dios es porque aborrece. Y le dijo a Moisés, le dio los 10 mandamientos. Está en Éxodo 20 y Deuteronomio 5. Dice: no codiciarás, no dirás falso testimonio, no hurtarás, no cometerás adulterio, no matarás, no tomarás el nombre de Dios, tu nombre de Dios en vano, no te inclinarás a ella ni los honrarás, no te harás imagen ni escultura en ninguna semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y todos estos mandamientos, hermanos, Él lo definió nada más en 2. Está en Marcos 12:30 y dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante al primero, que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos 2 mandamientos, hermanos, una parte es con Dios y otra parte es con el hombre. Por lo tanto, tenemos que guardarnos para el Señor. Todo esto lo hemos aprendido del Señor. Por eso que la palabra del Señor fue inspirada por Él. Esta palabra nos ha mantenido, hermanos. Muchos de nosotros nos hemos apartado de la maldad, nos hemos apartado del pecado. Pero no somos nosotros, es el poder de Dios que lo hizo en nosotros. Es el poder de Dios que se manifestó en nosotros. Porque ¿quién de nosotros quería ser como es ahora? ¿Quién? Nadie. Se les predicaba la palabra. No, no tengo tiempo. No, es que tengo que trabajar. Ustedes porque no hacen nada. Yo no soy pecador. ¿Quién dice que soy pecador? Yo si tomo es mi dinero. Si tengo esto, tengo lo otro, es porque yo quiero. Y nadie quería de Dios. Pero cuando llegó la palabra, hermanos, cuando llegó la palabra a nuestra vida, hermanos, vino a cambiarnos el pensamiento, nuestro corazón. Por eso es importante, hermanos, cada día estar cerca del Señor. Porque si no estamos cerca de Dios, hermanos, hay cosas que no se puede sacar del corazón. Hay mucha gente que todavía fallamos. Tenemos que pedirle a Dios, como dijo David: límpiame más y más de mi pecado. Lávame más y más. Ser transformado totalmente para que el día que Él venga nos encuentre como siervos. ¿Qué le dijeron a Timoteo? Aprobado. Amigo que me escuchas, toda esta palabra es verdad. Hay profecías que se van a cumplir. Mucha gente no cree en la palabra, pero déjame decirte que vienen días difíciles en lo cual muchos querrán estar en una iglesia. Van a querer leer la palabra y la palabra va a estar vacía. Porque llegará el día que todo esto que fue inspirado por el Padre, un día lo tomará todo lo que es de Él.
se llevará su palabra, se llevará a su pueblo. Y dice la Biblia que cuando esto suceda, entonces vendrá paz y seguridad sobre esta tierra. Pero ya la iglesia no va a estar. Cuando venga la marca del 666, entonces mucha gente se van a acordar. Y todos aquellos que no están cimentados se van a quedar. La palabra de Dios es tan real, hermanos, que si el Señor nos dice que nos guardemos para Él, que no manchemos nuestras vestiduras, hagámoslo porque nos conviene, hermanos. Si el Señor nos dice que estemos cerca de Él, acerquémonos cada día más y más. ¿Cómo es que dice Santiago 4:4? O almas adúlteras. ¿Sí? Que la amistad con el mundo esa es. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? O sea, hermanos, que Dios nos está advirtiendo. A veces mucha gente si quiere lo hace, si no quiere no lo hace. Todo lo que sea de Dios, hermanos, todo lo que sea de Dios, nos conviene, hermano, hacerlo. Nos conviene. El día de mañana vamos a llorar si no hacemos las cosas que nos dice el Señor. Nos conviene estar cerca de Dios. 2 días estuve fuera de la ciudad, fuera de la gente, fuera de mis conocidos, fuera de todo lo que yo quería ver. Pero 2 días fueron eternos. Quería yo estar en la casa del Señor. Deseaba yo estar en la casa del Señor. Porque aquí se recibe bendición y vida eterna. Aquí está el Señor, hermanos. Aquí se manifiesta la gloria de Dios. Cuando tú tengas necesidad, cuando tú tienes hambre y sed de justicia, ven al Señor. Amigo que me escuchas, estás necesitado, estás enfermo, estás atribulado, ya no quieres seguir adelante. El Señor te invita en esta noche. Venid a mí, dice el Señor. Vengan a mí todos los términos de la tierra, dice el Señor. Y Él nos espera con los brazos abiertos. Nos conviene abrazarnos del Señor. Nos conviene tenerlo como Dios a Él, porque Él nos librará de la peste destructora, de la aflicción que viene sobre este mundo y de las cosas que en estos momentos, hermanos, la gente está padeciendo. Hay temor. Mucha gente tiene temor. Y mucha gente solo por el temor se está muriendo. Ni ha llegado y ya se está muriendo. Y el Señor nos dice: estad tranquilos, que yo estoy con vosotros, dice el Señor. Pónganse de pie en esta hora, hermanos. Yo no sé cuál sea la necesidad que tenga usted, pero el que está aquí sí lo sabe, hermanos. Su palabra es real. Él es real. En Él no hay variación ni mudanza, no hay cambio. Si dice el Señor que Él estaría con nosotros, es porque Él está con nosotros. ¿Estamos padeciendo alguna enfermedad? ¿Tenemos una necesidad? ¿Queremos algún don espiritual? ¿Algún fruto que se desarrolle del Espíritu en nosotros? Hermanos, Él está aquí. Él está aquí. Y delante de Él,
todo nuestro ser está desnudo, hermanos. Pónganse de pie. Si quieren pasar adelante, pase, hermanos. Recuerde que nosotros no somos nada, pero el que está aquí, hermanos, Él sí puede hacer muchas cosas. Crea. El que tiene fe, crea que le hay, dice su palabra. Vamos a orar. Amante Padre que moras en gloria, estamos parados delante de ti, Señor, defendiendo